Ok, ya esperamos un buen tiempito. Para que se vea mejor esto. Bueno, en la clase anterior al día de la prueba, pues básicamente vimos este tema de la elección que tienen que realizar los inversionistas respecto a su ingreso. Dijimos que, bueno, comenzamos con la idea de los precios de los bonos y sus rendimientos, aunque lo vamos a extender un poco el tema de hoy, el tema, diríamos, la sección de hoy al tema de las acciones también, ¿ya? Básicamente recordar que dos aspectos fundamentales que determinaban en este caso el precio de los bonos y por ende también su rendimiento era el plazo y el riesgo de impago. Recuerden que utilizábamos como tal, como base, podríamos decir, lo que es la fórmula o la idea, diríamos, de lo que es el valor actual descontado. Básicamente tomábamos como referencia, diríamos, esta fórmula para poder calcular. Respecto a la idea del bono, por si recordar, la idea era traer a valor presente los ingresos futuros, los pagos futuros que va a generar este bono. Recuerden que un bono por lo general ofrece un pago, ofrece unas ganancias al terminar un periodo. Y en ese sentido, pues planteamos el análisis, diríamos, considerando dos situaciones, un bono que me paga al final de un año un valor y un bono de 2 años que al final del primer año yo por alguna razón quisiera ya tal vez venderlo como tal y en ese sentido obtener una ganancia. Entonces, en ese sentido, recuerden, comparamos como tal esta situación y bueno, considerando el tema del arbitraje, determinamos como tal que el precio actual, por ejemplo, de un bono a 2 años, era básicamente el valor actual del precio de un bono a 2 años para el próximo año, considerando dos factores. ¿Se acuerdan? El tema del valor actual como tal, dado por este factor de descuento y lo que era el precio de venta del bono para el año siguiente. Recuerdan que la idea era quererlo vender después cuando se termine este año. Y bueno, al final el arbitraje implicaba fundamentalmente que el precio de los bonos a 2 años es el valor actual del pago a 2 años. Recuerden que al final, a pesar de que posiblemente de manera algebraica, por ahí tal vez nos podría parecer un poco confuso, pero si ustedes notan es básicamente la misma idea, el concepto de valor actual descontado. Solo que en este caso no solo tenemos el tipo de interés actual, sino también el tipo de interés esperado para dentro de un año. Es básicamente la idea. Y obviamente sí nos representaría el valor que se paga o lo que ofrece pagar nominalmente el bono. Asimismo, recordar que nosotros analizamos lo que era el rendimiento a plazo, que era básicamente el tipo de interés en valor constante que hacía que el precio actual del bono sea igual al valor de los futuros intereses generados por este. Básicamente la idea era mantener como tal esa paridad. Y bueno, matemáticamente lo que hacíamos era pues despejar como tal el tipo de interés de nuestra fórmula original. La idea era que los pagos futuros, como tal, traídos a valor presente, puedan ser iguales al precio, diríamos, o al valor que ofrece pagar el bono como ganancia al final del plazo de vencimiento. Y esa tasa de interés era lo que nosotros llamamos el rendimiento a plazo. En este caso, como es a 2 años, pues corresponde a ese periodo de tiempo. Pero si queríamos una expresión, diríamos, un poco más general, aplicábamos este proceso de igualar esos dos tipos de bono, un bono a 2 años, diríamos normal a su plazo de vencimiento, y un bono a 2 años, pero que se considera la venta al terminar el primer año. Haciendo la igualación correspondiente, pues, y el despeje, llegábamos a esta expresión que básicamente determinaba esta relación entre el tipo de interés como tal del bono, el rendimiento del bono, y era básicamente la sumatoria de el tipo de interés actual y los tipos de intereses futuros esperados, diríamos, en, en el periodo de vencimiento del bono, dividido para dos, en este caso, que era dado, diríamos que estábamos analizando el precio a 2 años, pero si se puede, diríamos, trabajar a más años, pues diríamos, se lo puede generalizar y básicamente esta sería la expresión. ¿Sí? Esta expresión nos sirve hasta cierto punto para entender un poco la curva de tipos, que si ustedes recuerdan relaciona como tal el... Por aquí estaba.
relacionaba lo que era el plazo de vencimiento con el rendimiento de los bonos. Era básicamente, diríamos, uno de los insumos importantes en este caso para entender. Asimismo, diríamos, cuando nosotros analizábamos lo que eran estos rendimientos, estos beneficios, en un inicio no considerábamos el riesgo, porque decíamos que para entender un poco la lógica. Sin embargo, en la práctica, en un contexto más real, el riesgo está presente, diríamos, en cualquier relación, diríamos, en cualquier análisis financiero. Y de hecho planteábamos una relación general que decíamos que existía una relación inversa entre el rendimiento del bono y, perdón, existía una relación directa entre el rendimiento y el bono y el riesgo. Decíamos que, bueno, de cualquier activo financiero, de cualquier instrumento financiero, mayor riesgo, mayor rendimiento. Y en ese sentido, también era fundamental incluirlo dentro de nuestro análisis. Y básicamente lo que hacía era, en este caso, modificar hasta cierto punto la expresión general relacionada con el arbitraje, donde ya en el denominador, digamos, como tal de esta expresión, no solo se incluía el interés, sino también ahora el riesgo. En otras palabras, el instrumento financiero, el activo financiero, debía generar un rendimiento, una ganancia mucho más alta, que no solo cubra el pago de una ganancia natural, diríamos, sino también este riesgo que es inherente a la actividad financiera. Y asimismo, hacíamos un proceso similar para obtener una fórmula general o una expresión general para lo que era el tipo de interés o el rendimiento a plazo del bono. Y básicamente llegábamos a una expresión bastante similar como tal, donde este rendimiento va a depender del rendimiento, perdón, este tipo de interés a plazo o este rendimiento a plazo iba a depender del tipo de interés actual más el tipo de interés futuro esperado para los años en los que dure, diríamos, el bono y también más esta prima de riesgo que se añadía. ¿Ya? Ahora, el tema de hoy está relacionado con como tal la inclusión de las acciones en nuestro análisis de inversión. La idea es que en este caso ya no solo consideramos como tal que los inversores pueden invertir en los diferentes tipos de bonos, sino que lo pueden hacer entre bonos y acciones. Hay que recordar que las empresas se financian fundamentalmente por 4 mecanismos. El primero de ellos es la financiación interna. Obviamente los dueños de la empresa utilizan sus ingresos o una parte de sus ingresos como una fuente principal del financiamiento para poner en marcha, diríamos, o ampliar la actividad de la empresa. Asimismo, también tenemos en este caso la financiación externa que proviene de los bancos, de las instituciones financieras. Las empresas obviamente contratan estos préstamos para poder ampliar o poner en funcionamiento su actividad. Asimismo, también tenemos la emisión de deuda. Está relacionado con el tema de estos bonos y préstamos. También la empresa puede financiarse por medio de este mecanismo. Y uno bueno, no tanto en nuestra economía está formada principalmente por empresas familiares, pero en otras naciones, en otras economías, las grandes empresas de hecho diríamos, se financian fundamentalmente con el tema de las acciones. De hecho, cotizan una proporción importante de estas empresas en la bolsa. La idea es que en este caso, diríamos, se compra un derecho por el beneficio que se pueda obtener de la actividad económica. El tema de las acciones está relacionado básicamente con estos pagos de valores predeterminados y depende fundamentalmente de 2 aspectos. De los dividendos, que son básicamente los pagos que se ofrecen por estas acciones, que de hecho están muy relacionados con la actividad económica de una economía. Vamos a ver, de hecho, que de eso va a tratar el capítulo siguiente fundamentalmente. Y también está relacionado con el tema de los tipos de interés. Vamos a ver que existe una relación inversa con los tipos de interés respecto por ejemplo, a los precios de las acciones, que es uno de los aspectos que vamos a analizar. ¿Ya? Entonces, en este sentido, diríamos que vamos a plantearnos esta decisión o esta situación en la cual estos agentes financieros,
estos inversores ya no solo deciden entre dos diferentes tipos de acciones, sino entre bonos a un año y acciones a un año. Y la lógica se resume en este esquema, que es bastante parecido al que analizamos cuando nos planteábamos la relación entre los tipos de bonos. Recordar aquí que básicamente la inversión de $1 de un bono ofrece o genera una ganancia de 1 más el tipo de interés multiplicado por ese dólar en el año T más 1, el año siguiente. Asimismo, las acciones como tal están determinadas por esta expresión de aquí. Multiplicamos el dólar de esas acciones por este cociente. Este cociente es interesante y básicamente relaciona como tal, en este caso, diríamos, lo que es como tal el dividendo del año T más 1, el precio de la acción en el año T más 1 y el precio de la acción en el año actual. Esos son los componentes como tal de esta expresión. Dividendos esperados en el año T más 1, precios esperados en el año T más 1 y el precio de la acción en el año actual. Vamos a ver que de hecho aquí juega un papel fundamental las expectativas, por eso nos interesa mucho el valor que puede tener dentro de un año o diríamos a futuro. Básicamente la idea es que en este caso, por cada acción que compremos, por cada dólar que nosotros podamos invertir en estos instrumentos como son las acciones, pues básicamente vamos a obtener como tal esta ganancia. A diferencia de lo que ocurría con los bonos, que de hecho era una expresión un poco más sencilla, ¿sí? Al menos en el esquema básico. Y bueno, diríamos que esa es la idea como tal que nosotros planteamos respecto a esta decisión. Los agentes económicos, los agentes financieros en este caso, pues van a analizar entre cuál de estos dos instrumentos financieros, diríamos, van a tomar su decisión. Ahora, igual que ocurría con el tema de los bonos, el arbitraje o esta condición de arbitraje es fundamental para entender cuál sería en este caso los determinantes tanto del precio de las acciones, ¿sí? Diríamos en este caso como de sus beneficios. Hay que recordar que en equilibrio la tasa de rendimiento esperada de mantener acciones durante un año es igual a la tasa de rendimiento de los bonos a un año más la prima de acciones. En este caso es importante considerar el hecho de que de manera directa ya se incluye el riesgo en el análisis, a diferencia de lo que ocurría con los bonos, que en algunos casos mencionamos que de hecho se dejaba de lado como tal este tema del riesgo. Ahora, literalmente, en las acciones sí incluimos un riesgo. Y de hecho, la idea de esta expresión es que, como tal, para que haya un equilibrio, el nivel de rendimiento de ganancias que se genera con una acción debe ser igual al rendimiento, la ganancia del bono más una prima de riesgo, ¿sí? Diríamos en este caso, es un aspecto importante a tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué se considera ahora sí de manera fundamental el tema de riesgo cuando analizamos las acciones? Porque en este caso vamos a ver que de hecho el comportamiento macroeconómico es fundamental o es uno de los determinantes para establecer este precio y estas ganancias de las acciones. Bueno, en realidad este precio, porque la idea es que nosotros compramos acciones y de hecho después las vendemos a un precio más alto. Esa es la idea. Entonces, en ese sentido, la actividad económica, macroeconómica, las decisiones que toman los gobiernos son fundamentales y en este caso inciden como tal para que se generen ciertos resultados. Por eso hasta cierto punto diríamos que la incertidumbre es aún mayor que respecto a los bonos. En realidad, los bonos por lo general, en la mayoría de los casos, están asociados con bonos del Estado. Y por lo general los estados, diríamos, van a tener un ingreso permanente y eso garantiza que los pagos de los bonos, ¿sí? Sean seguros. Lo que sí, ya como hemos dicho, dado que existe esta relación positiva o directa entre riesgo y rendimiento, los pagos no son tan altos, pero son pagos seguros. A diferencia de las acciones en este caso sí tienen un componente más de incertidumbre porque está relacionado con la actividad de las empresas.
Si por alguna razón existe un shock negativo de demanda, existe una afectación externa que no se pudo prever por parte de la empresa, y si los gobiernos no implementan alguna medida para diríamos, para salvaguardar los ingresos de esas empresas, se puede generar una situación negativa para la empresa que de hecho la puede llevar a quebrar o a ser absorbida por otra aún mayor. Y en ese sentido, pues obviamente el riesgo de que quienes compraron las acciones de esas empresas, pues de hecho sufran una pérdida importante. De hecho, eso es lo que suele ocurrir. Entonces, en ese sentido, el riesgo es aún mayor respecto a este instrumento que son las acciones, ¿ya? Entonces, al igual que vimos o planteamos en el caso de los bonos, también igualamos estas dos expresiones, el rendimiento, diríamos, o la expresión para los beneficios derivados de una acción y el beneficio que se genera por parte de un bono, solo que diríamos en este caso, en el equilibrio, ese rendimiento debería ser mucho mayor, asociado al tema de riesgo como tal o la prima de riesgo. Básicamente, como dijimos, para que haya un equilibrio, es necesario que la tasa de rendimiento esperada de mantener acciones durante un año sea igual a la tasa de rendimiento de los bonos a un año más esta prima de riesgo representada en este caso por la X. ¿Sí? El arbitraje implica que el precio actual de la acción debe ser igual al valor actual del dividendo esperado, ¿sí? Más el valor actual del precio de la acción esperada para el próximo año. Es básicamente la idea. Luego de que hemos determinado como tal este equilibrio, ¿sí? Esta relación, el siguiente paso es determinar cuál sería el precio esperado, en este caso de la acción. Sobre todo porque les digo, en realidad al fin la idea es comprar una acción para venderla después cuando el mercado, diríamos, esté en auge respecto a esa empresa o esa acción y tener una ganancia. Ese por lo general es el mecanismo, diríamos, o la situación que está detrás. Y en ese sentido, pues básicamente la idea es determinar cuál sería el precio de la acción esperada para el próximo año, para ver si es que en realidad me conviene o no comprarla este año. Lo que diríamos básicamente es que el próximo año los inversores financieros tendrán que elegir de nuevo, al igual que lo hicieron en el año presente, entre las acciones y los bonos, así como lo hicieron, diríamos, en un inicio. Por tanto, se va a cumplir la misma relación de arbitraje que ya planteó, en este caso, la primera relación. Y en ese sentido, diríamos, la podemos expresar para diríamos, un periodo posterior, es decir, ya serían 2 años, y en ese sentido la expresión que determina este precio esperado de la acción está determinada por esta ecuación que ustedes pueden observar en la parte inferior, que ya no solo analiza los dividendos esperados para el siguiente año, sino los dividendos esperados para dentro de 2 años, en el primer término, asimismo en el numerador. En el denominador ya no solo considera el tipo de interés actual, sino el tipo de interés futuro esperado para el siguiente año. Asimismo, el segundo término ya hace relación al precio esperado de la acción para dentro de 2 años, porque la idea es que cuando, diríamos, se cumpla este periodo, yo pueda vender esa acción. Y asimismo, también en el denominador tenemos lo que es el tipo de interés futuro esperado. Entonces, en este sentido, podemos hacer ese análisis para un conjunto, diríamos, de años y llegaríamos a la siguiente expresión. Sí, que bueno, de hecho, ya generalizando, sería esta de aquí, y la última hace relación al tema de la tasa de interés real. Porque el autor menciona que la idea es analizarlo en un contexto de una economía real y no tanto en valores nominales, ¿ya? Entonces tenemos esta expresión de aquí. Esta expresión básicamente menciona que el precio de la acción es el valor actual del dividendo esperado para el próximo año, que sería la primera expresión, más el valor actual del dividendo esperado para dentro de 2 años, que sería esta segunda expresión, y más el precio esperado para dentro de 2 años, que sería esta tercera expresión. Si ustedes notan, básicamente, aunque podría verse igual confuso, podemos observar que de hecho se aplica como fundamento lo que es la expresión para el valor actual. Si ustedes notan, tenemos
un valor que se espera que se pague, que es el dividendo, que está afectado por un factor de descuento, que es básicamente 1 dividido para este denominador. Solo que en este caso sí, que incluimos de manera directa lo que era el riesgo, pero la lógica sigue siendo la misma. Aquí, como queremos determinar en cambio el dividendo para 2 años, en el denominador vamos a tener 2 términos relacionados con el primer año y el segundo año. Asimismo, en el tercer término, que hace referencia al precio esperado de las acciones para dentro de 2 años, también, como esperaríamos, son 2 periodos, el denominador está afectado por 2 componentes, diríamos, el valor que se relaciona con el tipo de interés actual y el valor que se relaciona con el tipo de interés futuro esperado para dentro de un año. ¿Sí? Ese es básicamente sería el precio, la expresión para el precio de una acción. ¿Sí? Si ustedes notan, no solo depende del dividendo actual que se esté pagando, diríamos que se va a pagar para dentro de un año, sino también del dividendo que se va a pagar para dentro de 2 años y del precio que tendría esa acción dentro de 2 años, porque recuerden, la lógica sigue siendo que después de esos 2 años yo la pueda vender para obtener, en este caso, diríamos, un beneficio. El precio esperado para el próximo año es simplemente el valor actual que tendrá el próximo año, la suma del dividendo esperado y el precio esperado para dentro de 2 años. Eso diríamos algo relacionado con la primera expresión. Si nosotros hacemos el proceso, diríamos, para generalizar como tal esta expresión, llegaríamos a esta de aquí. ¿Sí? Si ustedes notan, tenemos como tal un flujo de pagos. Este sería el dividendo para el primer año, este sería el dividendo para el segundo año, y si fueran más años, sería para T más N. ¿Sí? Es básicamente la misma idea. Solo que en este caso consideramos un flujo o una sucesión, diríamos, o una sucesión de pagos. ¿Sí? En vez de, diríamos, dos únicos dividendos para N periodos. Lo que sí va a estar presente, si ustedes notan, además del primer pago y de todos los dividendos que vengan posteriormente, es el precio de la acción al final de todo ese periodo, porque al final lo que queremos, le repito, es que podamos vender esa acción, ¿ya? Ahora, si nosotros generalizamos aún más esa expresión, el autor nos menciona que debemos considerar 2 aspectos. Que este último término puede de hecho tender a 0. ¿Cómo logramos que eso ocurra? Bueno, pues básicamente vamos a suponer que el tipo de interés va a permanecer constante. Eso nos lleva, diríamos, a establecer un flujo de pagos constante y además vamos a establecer o vamos a suponer que las personas, el mercado, espera que el precio de la acción converja a un cierto valor y este Q, de hecho, se vuelve un valor constante. Ese proceso no está detallado en esta lámina, pero lo pueden ver en el texto. ¿Cuál es la idea? Si el tipo de interés es positivo, esta expresión converge a 0. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque al ser un valor positivo, ¿sí? Si analizamos, diríamos, el valor de los pagos a futuro para un flujo de valores, lo que va a hacer es que ese denominador sea cada vez más grande. Y recuerden cuál es la idea, diríamos, matemática de dividir un valor constante para cada vez un denominador cada vez más grande, que ese cociente cada vez va a ser menor. De hecho, la idea es que como tal tengamos un valor que se va a hacer 0, que va a converger a un valor nulo, y por eso es que al final solo tenemos estas 2 expresiones, diríamos. La ecuación 14.17 ya recoge solo el dividendo el dividendo esperado para el primer año y el dividendo esperado para el segundo año o el número de periodos que tenga en este caso la acción. Sin embargo, como tal, el precio o el factor que está relacionado con el precio al final de ese periodo, con esta lógica, diríamos, básicamente se va a aproximar cada vez a 0. Esa es básicamente la idea relacionada respecto diríamos, al hecho de que en un análisis donde analicemos diríamos, un periodo a N años, vamos a tener que, como tal, este último término va a converger a un valor
cada vez más pequeño y de hecho diríamos que la idea es que converja a cero. ¿Por qué ocurre esto? Porque tenemos como tal un denominador que es cada vez un valor más grande y como tenemos un valor fijo en el numerador, vamos a tener que esa expresión va a converger a cero. Y finalmente podríamos decir ya con ese último resultado total que en este caso tendríamos que el precio de la acción es igual al valor actual del dividendo del próximo año, que sería el primer término, descontado utilizando el tipo de interés vigente a un año, más la prima de las acciones, que ya sabemos que esa se va a mantener, ¿sí? Más el valor actual del dividendo dentro de 2 años, descontado el tipo de interés a un año vigente este año y el tipo de interés a un año esperado para dentro de un año, más la prima de las acciones, que sería este segundo término, y si fueran más elementos, pues incluiríamos este factor como para hablar de un horizonte, diríamos, hacia el infinito. Este término ya mencionamos que va a tener esta idea diríamos, de converger a un valor de cero, y eso hace que de hecho tengamos únicamente estos 3 términos como la expresión para el precio de una acción. Sin embargo, el autor todavía va un poco más allá. La idea es que hagamos un análisis no solo considerando valores nominales, que es lo que ocurre en estas 2 primeras expresiones, sino que en realidad lo que hagamos es, en este caso, poder considerar el precio real de una acción. Y al considerar el precio real de una acción, pues básicamente la vamos a definir como el valor actual de los dividendos reales, ¿sí? Descontados a los tipos de interés reales. ¿Qué implica eso? Del punto de vista matemático, bueno, que en vez de I sub t o en donde aparezca la I, vamos a tener la R. Básicamente, ¿por qué? Porque en vez de trabajar con valores de la tasa de interés nominal, vamos a trabajar con la tasa de interés real. Nada más. La expresión sigue siendo la misma. Bueno, aquí pone más puntos suspensivos. Si lo expresáramos considerando una expresión hacia el infinito, este sería el siguiente término, solo que en vez de la I va a estar la R. Como ya dijimos, este último término va a tender a cero y eso nos permite finalmente que tengamos una expresión diríamos, para el precio de las acciones como tal, ¿sí? Y diríamos, para terminar esta parte, que el precio real de la acción es el valor actual de los dividendos reales futuros, que prácticamente son estos de aquí, ¿sí? Y que están descontados utilizando la sucesión de tipos de intereses reales a un año y los años que vengan dentro del análisis para el cual, diríamos, tiene vencimiento esta acción o bueno, diríamos más bien para el periodo en el cual ya se la vende, y también estamos incluyendo lo que es la prima de riesgo. Aquí no hablamos de un plazo de vencimiento, porque básicamente la idea es que si se mantiene la actividad de la empresa, pues se va a seguir manteniendo el pago. No es, diríamos, un activo así mediante el cual o por el cual solo recibamos ganancias es para un periodo. Aquí no hay plazo de vencimiento. Aquí la idea es que si ya no quiere como tal tener ese activo, lo que va a hacer el inversor es venderlo. Por eso, por lo general, siempre consideramos no solo el precio actual, sino el precio futuro, que de hecho es una de las características, diríamos, fundamentales de este análisis. Considerando todas estas expresiones que, como les digo, al final la idea no es profundizar en la derivación matemática, sino en las implicaciones, en el análisis que se deriva de esas ecuaciones. Esta relación plantea 3 importantes resultados. El primero de ellos es que cuando aumentan los dividendos reales futuros esperados, sube el precio real de la acción. ¿Qué implica eso? Cuando se espera que las ganancias generadas por esta acción sean mayores en precios reales, pues diríamos en términos reales, pues el precio de la acción en el momento actual va a subir. De hecho, vamos a ver ese resultado analizando mediante un esquema ISLM cómo la actividad económica del mercado, de la economía, puede incidir en los precios de las acciones. Asimismo, podemos establecer que cuando suben los tipos de interés reales a un año, actuales y futuros esperados, ¿sí? Actuales y futuros esperados, pues el precio de la acción
el precio real de la acción va a bajar. ¿Por qué? Porque diríamos en este caso, entre más grande sea este denominador, cada uno de estos cocientes cada vez va a ser menor. Eso implica que el precio de la acción va a ser menor. Por eso establecemos que hay una relación inversa entre el tipo de interés real, actual y futuro esperado y el precio de la acción. A medida, matemáticamente eso se explica, porque, le repito, porque a medida que los denominadores son cada vez mayores, estos cocientes cada vez van a ser menores y eso hace, diríamos, que el efecto global sea que disminuya el precio de la acción. Asimismo, y en esa misma lógica podríamos decir, cuando aumenta la prima de riesgo de las acciones, también baja el precio de la acción. Eso tiene la misma explicación matemática, implicaría que al aumentar la prima de riesgo de las acciones, eso haría que cada uno de estos denominadores sea mayor y esos cocientes van a tender a ser cada vez menores y por tanto los precios de las acciones van a ser menores. Entonces podemos derivar tres efectos, como ya hemos mencionado, de estas expresiones, tanto de esta como de esta, obviamente, considerando que este término converge a cero, dado, diríamos, esta ganancia que se extiende en el tiempo. La idea es que existe una relación positiva respecto a los dividendos actuales y futuros esperados, o de manera directa futuros esperados, y una relación inversa respecto a los tipos de interés reales actuales y futuros esperados y las primas de riesgo de estas acciones. Sí, esa es básicamente la idea. Ahora, diríamos que ese es el mecanismo relacionado con lo que tiene que ver con las acciones como tal. La idea, le repito, es que los agentes financieros, los inversionistas de una economía, pues también tienen como opción comprar estas acciones para recibir ganancias. La idea como tal es recibir ganancias constantes durante cada año, derivado de las ganancias que tienen las empresas a la cual, diríamos, se les compraron estas acciones y también en algún momento de la venta de esas acciones, si quisiéramos tal vez deshacernos de esas acciones y comprarlas de otra empresa, ¿sí? En ese sentido, y aquí sí, diríamos, vamos a ver una incidencia sumamente importante de el mercado, la actividad económica en esta actividad del mercado financiero. De hecho, aquí vamos, este capítulo nos da una primera pauta de por qué las crisis económicas tienen un impacto en las crisis financieras y obviamente la retroalimentación que se genera también cuando existe una crisis financiera en la actividad real, en la actividad económica, diríamos, de los países. Vamos a establecer esta relación. De hecho, algunos autores sugieren que los principales causantes de las grandes crisis mundiales, diríamos, han estado relacionadas con el mercado financiero, con el mercado bursátil. Las burbujas que han estallado, las expectativas que han llevado a un optimismo muy exagerado, tanto en el mercado, diríamos, de las acciones, como en el tema de las viviendas, ha llevado a algunas crisis a lo largo de la historia. Y obviamente la idea es que existe una interrelación muy fuerte entre lo que es diríamos, estos activos financieros, las expectativas que se generan o se relacionan con los activos financieros y la actividad económica real, diríamos, de los países. Aquí hay que establecer algunos principios antes de analizar como tal dos escenarios que se plantea aquí en el texto, que son bastante interesantes. El primero de ellos es que las variaciones del mercado bursátil son impredecibles. Existen mecanismos informáticos, estadísticos, matemáticos, que hasta cierto punto aproximan, diríamos en este caso, los precios, los valores de las acciones. Sin embargo, el principio fundamental de fondo es que esa predicción, diríamos, es imperfecta y puede que falle. Entonces, en ese sentido, es muy difícil, diríamos, establecer con 100% de confianza el comportamiento futuro de las acciones. El autor menciona que en algunos casos se toma como referencia comportamientos pasados, lo que ha pasado en años anteriores, comportamientos históricos, y la idea es que ese comportamiento se va a reflejar este año o los años que vienen. Sin embargo, diríamos, eso obviamente es un mecanismo
es una aproximación imperfecta. Nadie, por ejemplo, preveía el tema de la aparición del COVID, toda la crisis y todo lo que ha generado. Literalmente en años anteriores al 2019 no se dio eso. Entonces, por ejemplo, eso obviamente generó un impacto fuerte. Ese principio existe, aunque en algunos casos hay que mencionar también que el hecho de la información o del acceso a la información por parte de los grandes grupos económicos sí les ha permitido lucrar en algunas ocasiones. La información no es perfecta como tal en el sentido de que todos tienen acceso a la misma información. Existe información privilegiada, existen agentes económicos relacionados con los gobiernos, con los grupos de poder, que tienen información de la actividad financiera, de algunas medidas de política que se van a tomar por parte de las autoridades, y eso hasta cierto punto les da ventaja para que sus inversiones generen mayores rendimientos. Obviamente no son todos, pero sí hay, diríamos, también de esos casos. Sin embargo, como les digo, el principio de fondo es que las variaciones del mercado bursátil, diríamos, en su mayor proporción, en su mayoría, son impredecibles. Tenemos mecanismos informáticos, estadísticos, econométricos para predecir hasta cierto punto el comportamiento de sus acciones, pero son mecanismos, son herramientas imperfectas. Otro aspecto fundamental que hay que analizar y que hay que tener en cuenta es que las expectativas influyen sobre el precio de las acciones en el presente. ¿Ya? Si se prevé que las acciones de una empresa van a aumentar en el futuro, lo diríamos en este caso, vamos a tener también un efecto en el precio actual de esas acciones. De hecho, lo más seguro es que también se genere un aumento del precio actual de las acciones. La idea es que los agentes económicos generan o producen expectativas positivas respecto al valor futuro del precio de esas acciones. Le repito, si prevé que en el futuro los precios de esas acciones van a aumentar, lo más seguro es que se genere, diríamos en este caso, un aumento del precio actual también de esas acciones. Aquí, de fondo, diríamos que lo importante de resaltar es que las expectativas juegan un papel fundamental y lo vamos a profundizar aún más en el siguiente capítulo. El autor nos menciona que, de hecho, para poder entender un poco más esta lógica, este tipo de relaciones o de incidencias entre la actividad económica y el mercado bursátil, es plantearse escenarios de qué pasaría si se dan ciertas políticas, ciertas acciones, cómo reaccionarían las empresas, cómo reaccionarían las autoridades monetarias, de manera específica el Banco Central, y cómo las empresas prevén que el Banco Central va a reaccionar. De ese tipo de interrogantes, de relaciones, va a depender, en este caso, los efectos que se generen sobre el mercado bursátil y de manera directa sobre el precio de las acciones. Y en ese sentido, pues tenemos un mecanismo analítico bastante, diríamos, interesante y que de hecho lo utilizamos de manera frecuente, que es el modelo o el esquema ISLM, para poder entender un poco esa lógica. Y bueno, para incluso que el análisis pueda ser un poco más sencillo, se asume que la inflación en este caso va a ser igual a cero, por lo tanto no hay ninguna diferencia entre el tipo de interés real y el tipo de interés nominal, prácticamente van a ser iguales. Obviamente es una simplificación del modelo, sin embargo, hoy en día la incidencia del nivel de inflación podríamos considerarlo que de hecho también no es tan significativa, así que este supuesto no está tan alejado de la realidad. Básicamente, hoy en día, pues los países, la gran mayoría de países han tenido, de hecho, una tendencia a la baja de lo que es el tema de la inflación. Y con el tema del decaimiento de la actividad económica, mucho más. Así que en ese sentido, no es un supuesto tan irreal. ¿Ya? ¿Cuál es el primer escenario que se plantea? El primer escenario es una expansión monetaria. Y la idea es preguntarnos qué pasaría o qué pasa con el mercado bursátil y de manera específica con el precio de las acciones. Y aquí vamos a tener dos situaciones, podríamos decir. Bueno, la que se grafica, pues básicamente, en este caso, nos señala como tal este desplazamiento de la curva LM. A ver, para que ustedes puedan participar, ¿cuál es la explicación o cuál es la idea que está detrás de esta gráfica? ¿Cuál es el principal efecto de una expansión monetaria? ¿Y de qué depende
ese efecto en el mercado bursátil y de manera específica en el precio de las acciones. ¿Quién me ayuda con este primer escenario? ¿Cuál es la explicación de esta gráfica? Si yo les pusiera, diríamos, se les preguntara esto en la prueba, ¿qué dirían ustedes? Vamos a suponer, de hecho, ese también es uno de los principios, diríamos, que tomamos como referencia para que el análisis pueda ser un poco más sencillo también, es que la economía parte de una recesión, ¿sí? Y la idea, obviamente, es sacar a la economía de esa recesión. Y el gobierno lo va a hacer a través de la disminución del tipo de interés real. ¿Cómo lo va a hacer? Recuerden que tiene un mecanismo indirecto, que es el tema, en este caso, de la expansión monetaria. ¿Cuál es la idea? Que al haber una mayor cantidad de dinero en la economía, el precio de ese dinero disminuye. Por eso el tipo de interés disminuye. Diríamos que aunque la política es reducción del tipo de interés, lo hace a través de una expansión monetaria para, en este caso, bajar ese tipo de interés. La pregunta es, ¿cómo podemos analizar esta gráfica? O de manera directa, ¿cuál es el efecto que genera esta expansión en el mercado bursátil? ¿De qué va a depender? ¿Quién me ayuda con la respuesta? Participen, chicos. Una de las situaciones, Economista, bueno, una de podría las ser que en el caso que como se encuentra en una desacuerdos, expansión, podríamos decir, implícitos a los que llegamos cuando revisamos sus notas, ¿sí? Era que participen, porque eh, tenían muy buenas pruebas, tenían muy buenos trabajos, pero nos faltaba participación. ¿Cuál sería aquí la explicación, chicos? A ver, Ángel, no tengan miedo de hablar. Participen con confianza, chicos. Angie, o alguien más. Me parece que Ricky quería participar. sí, economista, buenos días, decía que en el caso que nos encontramos en una expansión, entonces los intereses van a empezar a bajar. Entonces, esto lo que provoca es que se incremente la producción debido a que los intereses son más bajos y entonces yo puedo elevar la producción como siempre se lo hace y ocurre. Ya, bueno, de hecho, para complementar un poco más la respuesta, la idea es que depende de si los agentes de la economía en realidad eh, anticiparon como tal esta política. ¿Qué se refiere a que anticiparon? A que en sus predicciones sí estaba, diríamos, esta posibilidad y la anticiparon. Es decir, ya ellos ya de manera previa ya sabían que eso podía ocurrir, posiblemente por la tendencia del mercado, por las declaraciones o las políticas que se van implementando. Diríamos que a veces una política, de hecho, es consecuencia de un enfoque, diríamos, respecto a la aplicación de las políticas. Ya los gobernantes tienen cierta orientación ideológica o cierta orientación respecto al tema político y eso ya hasta ciertos puntos permite prever cuáles serían las acciones que se van a tomar. O si, por ejemplo, se han establecido algunos acuerdos con algunos organismos multilaterales, estos organismos multilaterales tienen, diríamos, cierta eh, 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 llevan o sugieren o incluso en algunos casos obligan a que los gobiernos adopten ciertas políticas. Entonces, hasta cierto punto, algunas políticas sí son predecibles. Entonces, en ese sentido, el autor menciona que si esta medida como tal para generar una recuperación de la economía se prevé, es anticipada por los agentes, en realidad no va a generar ningún cambio en sus expectativas. ¿Sí? El mercado bursátil no va a reaccionar. En este caso, no afecta ni a sus expectativas sobre los dividendos de las acciones, a los dividendos futuros, ni tampoco a las expectativas sobre los futuros tipos de interés. ¿Sí? En ese sentido, pues
diríamos, no se va a generar ningún cambio, ninguna modificación. Sin embargo, si no se genera esa anticipación, esa previsión por parte de los agentes financieros de una economía, las medidas son imprevistas, al menos, diríamos, en cierto punto. En ese caso, los precios de las acciones sí van a subir, y básicamente por dos razones. Está relacionado con el tema del aumento de los dividendos y está relacionado también con los tipos de interés. ¿Se acuerdan que hace un rato mencionamos que los precios de las acciones están determinados, o diríamos, están influenciados de manera importante por lo que son los dividendos, mostrando una relación positiva respecto al precio de esas acciones y una relación negativa respecto a los tipos de interés? En este caso se cumplen las dos situaciones. El precio de las acciones, cuando la medida es imprevista, cuando no se alcanza a prever por parte de los agentes económicos y de manera específica financieros de una economía, lo que provoca es, en este caso, obviamente, que sí se genere, diríamos, esta disminución del tipo de interés en un periodo prolongado, y eso, hasta cierto punto, genera dos efectos positivos: el aumento de la producción, básicamente porque los tipos de interés bajan, y en ese sentido, recordar que cuando la producción aumenta, la economía está en una situación mejor, los ingresos aumentan, podríamos inferir que las empresas también van a aumentar sus ingresos, sus beneficios, y en ese sentido los dividendos que están dispuestos a pagar por sus acciones también van a aumentar. Ese sería un primer efecto. El segundo está relacionado directamente con la disminución del tipo de interés. Matemáticamente, lo mencionamos en esta lámina. Dijimos que si el tipo de interés actual o futuro esperado disminuye, ¿sí? Este, este cociente va a tender a aumentar. Eso hace que obviamente tengamos precios de las acciones mucho mayores. Por eso, cuando esta medida de política es imprevista, tenemos el aumento del precio de las acciones. Por el aumento de la producción, que hace que aumente los ingresos y los beneficios y los dividendos de las empresas que participan en esa economía, y por la disminución directa, podríamos decir, del tipo de interés real, que hace que en este caso los precios de las acciones aumenten, diríamos, por esos dos efectos. ¿Sí? Va a depender de manera definitiva, podríamos decir, de qué tan fácil sea prever esa medida de política por parte del mercado. Si se puede prever, pues tal vez no haya ningún efecto, pero si al menos hasta cierto punto o hasta cierta medida es impredecible, pues se va a generar este efecto positivo en la economía, podríamos decir. Asimismo, el autor plantea cuál sería el efecto de un aumento del gasto de consumo, y lo vamos a hacer básicamente, en este caso, a través también de este esquema o este modelo ISL-LE. ¿Quién me podría decir en este caso cuál es el efecto de este aumento del gasto de consumo en el mercado bursátil y de manera específica en el precio de las acciones? ¿Y de qué va a depender? Igual que hace un momento. ¿Quién quiere participar? Diríamos, la idea es bastante similar. En este caso, obviamente, tenemos como punto de partida un desplazamiento de la curva IS, porque estamos suponiendo que el gasto de consumo aumenta por alguna medida expansiva, diríamos. ¿Cuál es la explicación, chicos? A ver, Marjorie, explíquenos un poco. ¿Por qué se da Buenos días, economista. cómo le ven? El aumento del gasto de consumo, conlleva un mayor nivel de producción. Entonces, sus efectos sobre el mercado bursátil van a depender de lo que los inversores esperan que haga la Fed. Como aquí dice, si se espera el ajuste de la Fed, la producción podría no variar. Mientras la economía se ajusta, los precios caerán. ¿Ya? A ver, aquí diríamos que la idea de esta afectación o de esta política,
como les digo, puede ser tal vez por una política fiscal expansiva, ¿sí? Que hace que en este caso la economía tenga más dinero, los consumidores, los agentes tengan más dinero y aumenten su nivel de consumo. El efecto inmediato va a ser un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha, ¿verdad? Porque es una medida hasta cierto punto expansionista. Sin embargo, ahí diríamos que nos toca ese movimiento como tal es natural, es inmediato. Lo que nos toca plantearnos o preguntarnos en ese momento es qué va a hacer la autoridad monetaria. Bueno, en este caso seguimos como analizando como caso de estudio Estados Unidos y por eso se refiere a la Fed, pero podríamos hablar de la autoridad monetaria de manera general y deberíamos preguntarnos qué es lo que diríamos, en este caso va a hacer esta actividad, esta autoridad monetaria. ¿Por qué? Porque de hecho esa es también una de las condiciones que se plantea en el texto. Puede ser el caso de que la economía ya se encuentre muy cerca o ya esté en su nivel de producción natural, en su nivel natural de producción. Si ustedes recuerdan, uno de los temores que tienen las autoridades económicas es que debido a que ya la economía se encuentra muy cerca de su nivel natural de producción, el hecho de que se generen o implementen medidas encaminadas a aumentar el nivel de actividad económica puede generar, de hecho, un efecto inflacionario, ¿sí? Y eso obviamente es algo que se evitaría por parte de la autoridad monetaria. Entonces, en este sentido, pues tendríamos, igual que hace un momento, dos escenarios. Uno en el cual, diríamos, como tal, se espera que se genere este ajuste por parte de la autoridad monetaria. Eso lo lograría, obviamente, en este caso, aumentando el tipo de interés. ¿Cómo lo hace? Si hace un momento existía este escenario de recesión en el cual para aumentar el nivel de actividad económica se generaba una expansión monetaria y a través de eso una disminución del tipo de interés, acá la lógica es contraria o en sentido contrario. Como existe demasiado dinero en esa economía y con el riesgo de que se genere un aumento exagerado del nivel de inflación, lo que hace en este caso la Fed es generar una política monetaria contractiva. En ese sentido, quita dinero de la economía a través de esa política monetaria contractiva. Eso hace que ese bien se vuelva escaso, podríamos decir, el dinero y su precio, que es el tipo de interés, va a disminuir. Diríamos, va a aumentar. Recuerden que la lógica de analizar o relacionar la cantidad de dinero con el tipo de interés es básicamente la lógica de un bien con su precio, ¿sí? Cuando ese bien es escaso, el precio de ese bien tiende a aumentar. La lógica es la misma. Quitamos dinero de la economía a través de esta política monetaria contractiva, eso hace que haya menos dinero en la economía y eso hace que su precio, que es el tipo de interés, aumente. Y eso hace que obviamente que también la curva de la curva LM de manera consecuente se desplace, en este caso hacia arriba. ¿Qué provoca eso? Que volvamos al mismo nivel de producción. Entonces, en ese sentido, si se espera que se genere ese ajuste, como se menciona en la lámina, pues, la producción no va a variar, a pesar de que, ojo, sí tenemos un aumento de el tipo de interés y hay que analizar cuál sería el efecto que se genera como tal, en este caso en el precio de las acciones. Si no se espera ningún cambio de la Fed, es decir, si en realidad diríamos no va a haber ningún ajuste, porque no sé, tal vez en otro escenario donde no esté tan cerca del nivel natural de producción, no haya un riesgo tan alto, pues posiblemente no quieran emprender en ese tipo de políticas y en ese sentido, si no hay ningún ajuste, no hay un desplazamiento de la curva LM, pues obviamente lo que implicaría es que se va a generar o se va a mantener este aumento en el punto A' de la producción y los precios van a subir, ¿ya? Entonces, en realidad, en ambos casos sí se genera un efecto como tal, diríamos, en el precio de las acciones. Si se genera este ajuste como tal, por parte de la autoridad monetaria, generando esta contracción monetaria y por ende generando un aumento del tipo de interés. Recordar nuestra relación básica del precio de las acciones, teníamos una relación inversa entre el precio de las acciones y el tipo de interés. Si el tipo de interés aumentaba, como es la idea de esta gráfica, diríamos de desplazamiento del M, las acciones o los precios de las acciones van a caer. Por el contrario, si se espera como tal
no se genere ningún ajuste por parte de la autoridad monetaria, la producción sí va a aumentar. El hecho de que aumente la producción, recuerden, genera un aumento de los beneficios de las empresas y por ende de sus dividendos, y por eso los precios de las acciones en ese segundo escenario van a aumentar. Considerando además que también, diríamos, bueno, aquí como estamos suponiendo que no hubo, diríamos, una disminución del tipo de interés, en este segundo escenario, solo un aumento del precio de las acciones, tenemos este efecto positivo respecto al precio de las acciones derivado del aumento de la producción. ¿Sí? ¿Claros con esta idea, chicos, de esta segunda gráfica, de este segundo caso? Chicos. Sí, economista. Claros. Muy bien. Y bueno, vamos al último de las secciones de este capítulo, que es un poco más analítica. Y aquí sí me gustaría que incluso participaran más de lo que participaron en las otras secciones. Que básicamente relaciona el riesgo y este tema de la aparición de las burbujas y de las modas, diríamos, en los precios de los activos y cómo eso puede incidir o generar una crisis económica, diríamos. La idea es que el efecto en el mercado financiero de esta crisis, del estallido de una burbuja, se puede trasladar a la economía real y obviamente al final genera una recesión en la economía. Y aquí básicamente lo que nos planteamos es si los precios de las acciones siempre van a obedecer a las expectativas o a las noticias sobre los futuros dividendos o los tipos de interés. Y la respuesta, diríamos, a esta pregunta, en este caso, según el texto, nos dice que es negativa, básicamente por dos razones. Porque la percepción del riesgo no va a ser la misma, no va a permanecer constante. De hecho, lo más seguro es que sea creciente en el tiempo. Y en segundo lugar, porque existen desviaciones de los precios de los activos con respecto a un valor fundamental, o un valor determinado, diríamos, de manera directa por sus principales determinantes, dividendos y tipos de interés. Esas desviaciones respecto a esos valores fundamentales se denominan las burbujas o modas diríamos, en este mercado. ¿Qué podríamos decir, chicos, respecto a la relación entre los precios de las acciones y el riesgo, considerando este tema de la variación como tal o el comportamiento cambiante del riesgo en el tiempo? ¿Qué nos dice en el texto respecto a esa relación? A esa primera razón por la cual, diríamos, no se mantiene como tal esta relación, diríamos, siempre constante entre los precios de las acciones y las expectativas. ¿Cuál es la relación entre los precios de las acciones y el riesgo cambiante en el tiempo? ¿Qué nos dice en el texto? Existe un bastante optimismo por parte de los inversionistas debido a que al existir una moda se prevé que los precios a futuro sean más altos y eso me genere mayores beneficios. Ya, muy bien. Podrían haber expectativas muy positivas sobre el comportamiento del precio de los activos y eso me puede llevar a generar una burbuja. ¿Qué más menciona ahí? Básicamente la idea es que la prima de riesgo no permanece constante. A eso se refiere esta parte. Y nos dice que existe una relación entre eso y el precio de las acciones. ¿Qué pasa? ¿Qué más podríamos decir, chicos? Ya su compañero ya nos dijo que puede haber diríamos, este optimismo demasiado exacerbado que lleva muchas veces a generar estas burbujas. ¿Qué más podríamos decir?
Bueno, de manera, diríamos, de manera fundamental en esta parte, digamos, en este párrafo que nos muestra o nos menciona esta relación, pues básicamente nos dice que el precio de las acciones no solo se determina por estas expectativas pesimistas o optimistas sobre los valores futuros de los tipos de intereses o los dividendos, sino también del grado de incertidumbre como tal y la percepción de un mayor riesgo, que obviamente es cambiante en el tiempo. Y está relacionado, diríamos, hasta cierto punto también con las decisiones que se toman a nivel político, a nivel de los gobiernos. Entre más incertidumbre o entre más cambiante, podríamos decir, sea las políticas que se tomen respecto a temas, diríamos, de regulación financiera o temas impositivos, pues lo más seguro es que también el riesgo de la inversión que se deriva de este mercado financiero también haga que exista como tal, diríamos, un aumento del precio de estas, de estos, de estos instrumentos, porque básicamente diríamos, bueno, más bien una disminución del precio de estos instrumentos, porque matemáticamente hay que recordar que el riesgo, el aumento del riesgo disminuye como tal el precio de las acciones. Si en otras palabras, diríamos, se vuelve menos rentable, menos atractivo tener estos activos o estos instrumentos financieros porque el riesgo y la incertidumbre es demasiado alto. Es básicamente la idea. Entonces, en ese sentido, diríamos que al ser el riesgo creciente o cambiante, no permanecer constante, eso también lleva a aumentar el nivel de incertidumbre y la percepción de ese riesgo también va a ser cambiante. Y en ese sentido, diríamos que se van a generar escenarios en los cuales el aumento de este riesgo, derivado del aumento de esta incertidumbre, se refleje en una disminución del precio de las acciones. Se vuelva menos rentable porque la actividad económica y beneficios de las empresas posiblemente se vean afectados por las decisiones cambiantes que, por ejemplo, toman los gobiernos y las autoridades monetarias. Asimismo, el autor nos menciona cuál es esta idea de las burbujas o de estas desviaciones de los precios de las acciones respecto a su valor fundamental. ¿Qué nos menciona en esta parte, chicos? ¿Cuál es la idea de esta relación entre estas burbujas, diríamos, en estos mercados financieros y los precios de los activos financieros de manera general? Chicos, ¿qué nos menciona al respecto de esta relación? Burbujas y precios de las acciones o de los activos. ¿Se se debe a un comportamiento o expectativas racionales de los agentes? ¿Sí o no y por qué? A ver, María José, ¿qué nos dice ahí el texto respecto a este tema? Estamos analizando la relación entre las burbujas o la desviación de los precios de las acciones respecto a su valor fundamental, a su valor de equilibrio, podemos decir. Y la pregunta es, ¿cuál es la relación entre esas desviaciones, entre esas burbujas y el precio de las acciones? Es decir, ¿se ven afectados? Cuál es el mecanismo ahí? Por eso les preguntaba, porque en el texto se menciona o se hace referencia al tema de las expectativas racionales. ¿Este comportamiento, esta situación, está relacionado con las expectativas racionales o las expectativas son irracionales? De hecho, están fundamentadas, diríamos, en mecanismos más de especulación. ¿Cuál es la idea? María José.
Aquí está María José. María José Uchuar. Tal vez hay dos María José, esta vez no saben cuál. Economista, buenos días. En el libro nos dice que los precios de las acciones no siempre van a ser iguales al valor fundamental Ya. y define como el valor actual de los dividendos esperados conforme a la ecuación y que dichos precios a veces son demasiado bajos o excesivamente altos. Ya. ¿Están fundamentadas en expectativas racionales? Este comportamiento. Bueno, para ir terminando porque todavía no logro que participen, chicos. Tengo que obligarlos a que participen. Y literalmente son temas textuales. Como ya Profe. mencionamos, a ver, ¿alguien más? Sí, profe, yo, Gustavo. A ver, Gustavo, di. Dice que pueden depender de las expectativas racionales de los inversores, los precios de las acciones. Ya, ¿qué implica eso? ¿O a qué se refiere de manera más específica? Estas oscilaciones que hay entre los precios pueden subir de acuerdo a las expectativas que tengan los inversores. ¿Ya? Es interesante lo que se menciona en esta parte porque nos dice que incluso, o sea, considerando un escenario hipotético, matemático más que realista, el autor nos dice que incluso, aunque las acciones no generen dividendos, sí se pueden comprar. Puede sonar ilógico. Alguien puede decir, pero ¿por qué voy a comprar una acción que no me genere dividendos? Porque las expectativas especulativas, de hecho que son racionales en este tipo de decisiones, en este tipo de escenarios, llevaría, por ejemplo, a los inversores a plantearse el siguiente escenario. ¿Qué pasa si esas acciones, a pesar de que no me dan dividendos, se pueden vender a precios más altos en el futuro? ¿Se las va a comprar? De hecho, sí, se las va a comprar. Y en ese sentido, diríamos que ya llegamos a situaciones en las cuales esas variaciones, esas oscilaciones, como mencionaron sus compañeros, ya no obedecen a una lógica de la actividad económica, del mercado, de temas de que las empresas, por lo general, deberían aumentar su nivel de beneficios para que sea atractivo que se vendan sus acciones, o las autoridades deberían tomar medidas relacionadas con, diríamos, o encaminadas a mejorar la rentabilidad de los beneficios de estos instrumentos o de estas acciones. Entonces, en ese sentido, es básicamente la idea. Pueden darse el caso en el cual estos boom, estas modas, estas burbujas, lleven a que se especule sobre la actividad económica financiera. Ni siquiera la actividad económica real, diríamos, sustenta las variaciones de esos precios de esas acciones. Más bien se debe a un tema especulativo. Y eso, obviamente, diríamos, lleva a que tengamos estos estallidos de estas burbujas, de estas crisis. De hecho, el nivel de optimismo es tan alto respecto a el futuro, diríamos, a los precios o a los ingresos o a los beneficios futuros, que incluso se dejan de tomar ciertos cuidados respecto a la administración en el momento actual. Eso ocurrió, por ejemplo, en el tema de estas hipotecas en Estados Unidos, en algunos países europeos como en España, que literalmente se daba la facilidad para que las personas puedan adquirir estas viviendas incluso sin tener como tal o cumplir con todos los requisitos para que el pago sea seguro. Literalmente le prestaban a personas que de hecho no cumplían con el perfil para poder ser objeto de estos créditos, podríamos decir. Y obviamente ese optimismo exagerado como tal llevó a que se generara después la crisis cuando ya estalló como tal esta burbuja y ya las personas literalmente no estaban en la capacidad de poder pagar esas hipotecas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido puede darse esta situación de que en realidad la actividad económica real de la economía no sea
la que esté generando estas oscilaciones, sino más bien se deban a episodios especulativos. Lo lógico, diríamos, lo que se esperaría es que los precios de estas acciones van a aumentar en la medida en que las empresas mejoren su nivel de productividad, se generen más beneficios, que las economías crezcan, generen mayores ingresos, o que los gobiernos implementen medidas, por ejemplo, como la reducción de los tipos de intereses para que los precios de las acciones aumenten, o diríamos en este caso varíen de forma positiva. Pero si los precios de esas acciones no obedecen a esa lógica, no guardan esta relación con la actividad económica real, es cuando llegamos a generar problemas y se llegan a generar o a producir estas burbujas. Literalmente, el dinero crece sin un sustento productivo. El dinero crece sin una contraparte en el aumento de la producción. Es el incremento del dinero por el dinero. El dinero hace más dinero. Literalmente sin pasar, diríamos, en el intermedio por inversión, por producción, diríamos, la economía real. Entonces, en ese sentido, sí pueden darse estos eventos. Incluso, como menciona el autor, incluso en algunos casos como tal, hay algunas situaciones en las cuales los dividendos que ofrecen pagar las acciones incluso son muy bajos. Sin embargo, el hecho de que en un futuro se pueda vender a precios más altos lleva a las personas a literalmente comprar estas acciones. Alguien que, diríamos, no manejara mucho el comportamiento del sistema financiero, le parecería un tanto ilógico comprar una acción que no le genere dividendos. Sin embargo, la idea no es tanto beneficiarse de los dividendos y de la actividad de la empresa que vendió la acción, sino más bien de la posible venta futura a un precio más alto al que lo compró. Y obviamente ese tipo de actividades especulativas, si no se controlan, si se generan a gran escala, pues pueden llevar a una situación de una burbuja que diríamos es una de las principales razones por las cuales las economías tienden a generar grandes crisis, porque el problema no es que la crisis se queda en el mercado financiero, sino que la crisis se traslada a la economía real y se genera esta retroalimentación que genera las grandes crisis que han afectado a economías como Estados Unidos y también al resto del mundo, con su influencia, diríamos, en la actividad económica de otros países. Hoy en día, la globalización económica, la interrelación productiva entre los países, lleva a que estas crisis en países determinados se extiendan sus efectos hacia sus socios comerciales, hacia los países con los que tienen una estrecha relación económica. Entonces, en ese sentido, no es que es un problema solo de aquellos países donde se genera esta burbuja, sino en muchos países alrededor del mundo. Se genera un efecto en la economía mundial, podríamos decir. ¿Sí? Eso, chicos, diríamos, prácticamente lo que íbamos a analizar en este capítulo. Si ustedes notaron, básicamente se planteó como tal en un inicio la idea de lo que era el valor actual descontado para utilizarlo como base para explicar un poco las decisiones de los agentes respecto a los distintos bonos que puede haber en un mercado. Establecimos también cuáles serían los determinantes de esos bonos, ¿sí? Lo que era básicamente el plazo y el riesgo de impago. Establecimos que había arbitraje o que podía existir arbitraje en este mercado dada la competencia que podía existir y que de hecho al final, dado ese arbitraje, podíamos plantear o utilizar lo que era el valor actual descontado como la base para poder calcular el precio de los bonos, ¿sí? a distintos plazos de vencimiento. Asimismo, la consideración del riesgo hace que de hecho se tenga que generar mayores rendimientos para que estos bonos sean atractivos para los inversores. Esa lógica también el día de hoy la aplicamos para analizar cuál sería la decisión entre, o esta elección entre tener un bono a un año y las acciones. Nos interesaba fundamentalmente las acciones, donde a través de un mecanismo similar al visto en la primera parte, establecimos mediante la relación de arbitraje que el precio de los bonos estaba determinado fundamentalmente por los dividendos actuales y futuros esperados y por el nivel de la tasa de interés real y futuro esperado, ¿sí? Aunque en un inicio planteamos también que
estaba en función del precio esperado, diríamos, de estas acciones. Dijimos que cuando el nivel de ganancias y del tipo de interés es cambiante en el tiempo, por lo general, diríamos, tenemos un escenario en el cual este término, de hecho, tiende a cero, tiende a converger a un valor bastante pequeño. Por eso, al final, solo nos quedamos con los dividendos actuales y futuros esperados, la tasa de interés real actual y futuro esperada. Y, obviamente, también dijimos que habían escenarios en los cuales la actividad económica, sobre todo la política económica, puedo decir de manera más específica, incide sobre este mercado bursátil y de manera específica sobre el precio de las acciones, sobre el efecto que genera directo sobre los dividendos y sobre el efecto que genera en el tipo de interés real y futuro esperado y en algunos casos en la prima de riesgo de las acciones. Y para analizar esas incidencias o esos efectos utilizamos el esquema ISLM. El primer escenario que planteamos es una expansión monetaria. ¿Cuál sería el efecto? Tanto el escenario de la expansión monetaria como el aumento del gasto de consumo, básicamente, diríamos, los efectos que generasen estas políticas iba a depender de qué tan bueno era el mercado, de qué tan buena era la predicción o previsión que iba a hacer el mercado respecto a esas decisiones. Por ejemplo, en el caso de la expansión monetaria dijimos que sí, esta medida de la expansión monetaria que generaba una disminución de la tasa de interés real no se preveía, si iba a haber un efecto significativo en esa economía, un efecto positivo en el aumento del precio de las acciones, dado el aumento de los dividendos por el aumento de la producción y dado el aumento del precio de las acciones por la disminución del tipo de interés real. Si esa medida sí se preveía, pues en realidad el equilibrio se iba a mantener y no se iba a generar ningún cambio. Asimismo, cuando analizábamos la política del aumento del gasto, dijimos que también iba a depender de cuáles eran las expectativas respecto a la actuación, en este caso, de la autoridad monetaria. Un aumento del gasto de consumo, obviamente el efecto directo era un desplazamiento hacia la derecha de la curva IS, generando, pues, diríamos de manera consecuente, un aumento a la producción en la prima. Y ahí nos planteábamos, diríamos, cuál iba a ser la respuesta que iba a generar la autoridad monetaria. Si la autoridad monetaria ajustaba como tal este escenario, sobre todo considerando que posiblemente ya se encuentre esta economía muy cerca de su nivel natural de producción, iba a generar en este caso una contracción monetaria y lo que provocaba eso era un aumento de la tasa de interés real de la economía, lo cual hacía que de hecho el nivel de producción se mantuviera en su mismo nivel, ¿sí? Pero obviamente a una tasa de interés real más alta. Asimismo, si es que no se esperaba ningún ajuste, ninguna respuesta por parte de la autoridad monetaria, obviamente el escenario iba a ser este y por tanto iba a haber un aumento de la producción sin una variación del tipo de interés real. En el caso de que se genere esta respuesta, pues iba a haber un efecto negativo en los precios, porque recuerden, iba a haber un aumento de la tasa de interés y recuerden, existía una relación inversa entre el precio de las acciones y la tasa de interés o el tipo de interés. En este caso aumenta el tipo de interés, los precios de los bonos disminuyen. En el caso de que no hubiera esta respuesta, iba a haber un efecto positivo en el precio de las acciones, porque a pesar de que no variaba la tasa de interés o el tipo de interés, sí aumentaba la producción de esa economía, lo que generaba también un aumento de los beneficios y dividendos de las empresas y provocaba el aumento del precio de las acciones. ¿Sí? Y bueno, finalmente en la sección 14.4, pues nos planteamos esta situación en la cual no solo, diríamos, en un escenario más real, los precios de los activos, en este caso de manera específica de las acciones, responden a un comportamiento natural o normal de la economía y a las decisiones que toman los agentes, a las decisiones que toman los gobiernos, sino también que depende mucho de estas expectativas especulativas racionales de los agentes, que a pesar de que en algunos casos los precios de las acciones o la actividad económica, diríamos, no justifica un beneficio positivo respecto a las acciones, el hecho de que se prevea que se puede vender a precios más altos en un futuro esas acciones lleva a generar estos episodios de inflación, de especulación, ¿sí? Como dijimos, no había un sustento económico detrás del aumento del precio de esas acciones, solo lo que estaba era este componente especulativo, ¿sí? Y en el texto, como
mencionamos también, se dice que incluso a pesar de que los dividendos sean bajos, el hecho de que se prevea o se espere que esas acciones se puedan vender a precios mucho más altos en el futuro, lleva a las personas a comprar esas acciones. Obviamente sería una decisión más de tipo especulativa que relacionada con una inversión real, en el sentido de que la actividad económica no está sustentando o no está, diríamos, generando una base sólida respecto al precio de estas acciones, sino básicamente se debe a un efecto especulativo. En realidad a mí no me interesa qué tan bien o qué tan mal le vaya a esa empresa en el momento presente, sino a qué tan alto pueda ser el precio al que yo pueda vender esa acción en el futuro. Ese tipo de situaciones, de contextos, es muy frecuente en el mercado financiero. De hecho, en algunos casos incluso, aunque puede sonar, diríamos, un tanto irracional, se prevé o se especula con el quiebre de las empresas. De hecho, se genera, diríamos, estos mecanismos o estos escenarios en los cuales estos inversores le apuestan al quiebre o al cierre de empresas y con eso, diríamos, ganan o especulan en el mercado financiero. A ese nivel llega, diríamos, esta situación de estos episodios especulativos que obviamente generan estas crisis, estas burbujas que terminan afectando no solo a los mercados financieros de manera directa, sino a la economía real, dada la interrelación que tienen con la economía real. De hecho, los siguientes capítulos van a profundizar en esta relación que existe entre, diríamos, los resultados del mercado financiero y la economía real. Y obviamente también cómo la economía real puede incidir en las variaciones de los precios y los beneficios que se generan en el mercado financiero. ¿Sí? Eso, chicos. Entonces, el día de mañana, por favor, vengan leyendo sobre todo la parte de las fórmulas, vengan revisándolas, porque el día de mañana vamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios relacionados con este capítulo. Ahí diríamos, tratando de revisar algunas formulitas, algunos escenarios, algunos casos de estudio, para aplicar un poco más estas fórmulas, para que no solo queden en la explicación, diríamos, analítica, sino que también las podamos aplicar para un ejercicio en particular, dadas ciertas condiciones, ¿ya? Así que, por favor, vengan leyendo este capítulo, vengan revisándolo otra vez más bien, y sobre todo poniendo énfasis en las fórmulas para mañana hacer estos ejercicios, ¿ya? Nos vemos. Tal vez alguna pregunta, chicos, para terminar. ¿No? Bueno, ya están participando más, eso ya es un buen síntoma. Sigan participando voluntariamente, por favor, que no sea algo obligado, para ir, como les digo, acumulando la nota completa en el componente de aprendizaje y contacto con el docente, que igual que en esta segunda unidad, le vamos a poner mayor énfasis en el tema de las participaciones. Si no participan nada, literalmente, ese componente va a estar con una calificación más baja, ¿ya? Nos vemos entonces el día de mañana, chicos. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Buen día, economista. Gracias, economista.